yo creo que una estructura que la plantearon los neokantianos en su momento, en donde tipicidad y antijuridicidad no eran dos categorías dogmáticas separadas, sino una sola categoría dogmática que funcionaba conjuntamente, y esto lo llamaron al injusto, teoría del injusto. Esta posición la defendió incluso Rossini en sus 3 primeras ediciones. A partir de la 4ª la abandonó. De hecho, tu maestro Silva Sánchez la abandonó hace rato también. Y eso, no, por favor, eso me lo ha dicho a mí. Eso me lo ha dicho a mí él, porque cuando yo le pregunté, ¿usted sigue defendiendo la teoría de los elementos negativos del tipo, que la defiende Mirpulf? Me dijo, no, yo ahora no. Entonces, es parte de una tripartición. Yo respeto mucho quienes todavía manejan la teoría bipartita, pero la dogmática mayoritaria, y eso hay que decirlo por honestidad, parte de una tripartición de la teoría del delito. Tanto Jacobs y Rossini son muy claros en eso y niegan la aplicación de esa teoría. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta del público para que la hacemos? Parece que sí, no mentira. Una pequeña cuestión que es interesante en este tema de la tentativa también es ver cómo ha sido tratada en el derecho comparado. Ha visto las posiciones que mantienen, por ejemplo, en Estados Unidos y por penalistas muy importantes como Anthony Duff. Nos dicen que lo importante del resultado en sí es el sentimiento que tienen las otras personas. Bueno, a ver, y es una cuestión muy importante porque le dan valor a los sentimientos y a la responsabilidad penal. Sí, pero a ver, en eso también seamos claros. O sea, si vamos a hablar, primero, si vamos a hablar de dogmática estadounidense, estamos hablando de una estructura totalmente diferente a la estructura dogmática germánica, que es la que tenemos hoy por hoy en el Código Orgánico Integral Penal. Pero por otro lado, hay que recordar que el Harm Principle, el principio de lesividad, resulta un elemento fundamental en el derecho penal norteamericano. Ellos de ninguna manera, y eso sí hay que decirlo, de ninguna manera se pasan por alto el concepto de resultado como lo hace Jacobs en la dogmática alemana o el sector más subjetivista del finalismo como Zielinski o Stadtner. No, de ninguna manera. Para ellos el Harm Principle constituye una estructura transversal e informadora de toda su teoría del delito. No, pero vemos ya como con el propio Joel Feinberg que ha cambiado y no habla solamente de Harm Principle, sino también de Offense Principle. Bueno, a ver, existen posiciones minoritarias en contrario, que es otra cosa, y que son muy respetables, como existen posiciones minoritarias en la dogmática penal germánica, como la de Jacobs, que es minoritaria, o la de los subjetivistas más extremos, que también es minoritaria. Igual acá en América Latina, con todo respeto a Sanchinetti o a los discípulos de Jacobs, como el fiscal general de Colombia, Montalegre Lainet o Perdomo, evidentemente son posiciones minoritarias que hoy por hoy los propios discípulos de Jacobs de una u otra forma están dejando de lado. Polaine Orts, por ejemplo, que trabajó con Jacobs un montón de años, hoy por hoy ya empieza a variar su posición en cuanto al resultado. Una consulta. ¿Cómo definiría usted la diferencia entre la tentativa idónea y la antidónea? La tentativa idónea, justamente como su nombre lo dice, es aquella capaz de producir el delito, la inidónea, la que no es capaz de producir el delito. Por ejemplo, si una persona muere con 20 gramos de veneno y le pongo 20 gramos de veneno, esa es una tentativa idónea. Si por error, por equivocación, le pongo 10 gramos de veneno, esa es una tentativa inidónea. Pero en ambos casos quise matar. Y en ambos casos he infringido la norma subjetiva de determinación, en ambos casos he dirigido mi conducta hacia la producción del resultado. Claro, analizado ex post, una tentativa era idónea, simplemente no se la tomó porque el rato que se iba a pegar el vaso, alguien le movió y regó el vaso y no se murió. En el otro caso, no, si es que se la tomaba, igual no se moría. Pero claro, analizado ex post. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, entre tentativa idónea y tentativa inidónea. La tentativa inidónea un poco es como cuando uno después dice que bruto, ¿cómo hiciste eso? ¿No? O sea, si querías generar el resultado tenías que haber hecho otras cosas. De hecho, ustedes verán que gran parte de los que están presos están por tentativas inidóneas, que han sido calificadas
como idóneas o como delitos consumados, porque si ustedes van a la cárcel, pues van a ver que los que están ahí no están tanto por lo que hicieron, sino que lo hicieron mal, porque si lo hubieran hecho bien no estarían presos. Por eso no solamente metemos en la cárcel a los más pobres, sino también a los más tontos, aquellos capaces de obras tan burdas que hasta un policía se da cuenta. Qué pena. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación, como la última ponencia de este congreso, tenemos al doctor Jorge Augusto Lozano. Él fue abogado por la Universidad Externado de Colombia, especializado en Castilla de la Mancha, con un máster en la Universidad Internacional de Andalucía, ha sido magistrado y además es profesor en la Universidad de Ibagué.